Si estaban preocupados por la volatilidad que asola los mercados en las últimas semanas, fíjense porque ahora un solo movimiento de un solo banco de inversión podría ponerlo de nuevo todo patas arriba. Estamos hablando de JP Morgan, concretamente de uno de sus fondos, el JP Morgan Hedged Equity. Tiene una posición de 16.000 millones de dólares cuyas opciones vencen hoy mismo, 30 de septiembre, y tiene que resetearlas y eso podría provocar todavía más volatilidad en los mercados financieros, según nos trae hoy Reuters en un tema. Bueno, este viernes ese fondo va a resetear las opciones que tiene en cartera. Reuters espera mucha volatilidad, así que vamos a intentar explicar exactamente cuál es el motivo, qué son las opciones, para qué las utiliza este fondo y por qué pueden provocar volatilidad cuando se resetean en estos volúmenes tan elevados. Bueno, pues este fondo tiene en su cartera acciones, que es una forma muy sencilla de operar, desde luego, pero también tiene opciones, que al final son derivados, son instrumentos financieros, contratos que dan, por ejemplo, al comprador derecho de comprar el subyacente. En este caso pueden ser opciones a vencimiento del contrato cuando el contrato venza, o pueden dar derecho también al comprador de esas opciones a vender el subyacente. Pueden ser opciones call o opciones put. Bueno, pues este fondo utiliza esas opciones, tiene estrategias combinadas con estas opciones, de tal forma que al final, bueno, pues derivan en un resultado completamente distinto. Y por ejemplo, este fondo protege a sus inversores si el mercado cae entre un 5 y un 20%, y cuando el mercado suba, da igual lo que suba, estos inversores, los de este fondo, estarían ganando entre un 3,5% y un 5,5%. Si el mercado sube, da igual lo que suba. Bueno, pues la última vez que tuvo que resetear estas opciones, las opciones al final se resetean porque vencen, acaban venciendo y se cierra la operación en el caso de que se decida por parte del comprador, o se rola la posición, es decir, se vende la opción y se compra otra nueva del mismo subyacente pero con un vencimiento más largo. Bueno, pues la última vez que esto ocurrió fue el 30 de junio y esto involucró concretamente 140.000 contratos de opciones sobre el S&P 500. Algunas de ellas eran puts, es decir, opciones compradas con derecho a vender, en este caso el índice del S&P 500 en un precio de ejercicio de 3.580 puntos y 3.020 puntos para el S&P 500, y luego también tenía calls en esa cartera a 4.005 puntos. Bueno, pues ahora esas opciones han vencido en el día de hoy, 30 de septiembre, y claro, eso es cuando muchas de esas operaciones se tienen que cerrar en el caso de que JP Morgan lo decida, porque es el comprador de estas opciones, o se tienen que rolar, es decir, al final JP Morgan vende esas opciones y compra nuevas opciones. Claro, ¿qué es lo que sucede cuando esas opciones vencen, se cierran y al final JP Morgan quiere comprar, en este caso, por ejemplo, una acción que está sujeta en este contrato de acciones? Alguien se la tiene que vender. ¿Quién les vende esas acciones o también les compra estas acciones a JP Morgan? Bueno, pues en este caso se trata de los dealers de opciones. Son agentes que están en los mercados financieros, que intentan facilitar estas operaciones en el mercado de opciones y que son neutrales, totalmente neutrales al movimiento del mercado. Les da igual si sube el mercado o si bajan, ganan o pierden exactamente lo mismo, solo limitan su exposición al riesgo en el mercado. Bueno, pues ¿cómo hacen esto? Es otra de las preguntas que seguro muchos de ustedes están haciendo. Pues para ello utilizan futuros sobre acciones, es decir, compran esos futuros o venden en el caso de que el mercado suba o el mercado baje. Bueno, pues en el pasado lo que hemos visto y lo que nos cuenta la agencia Reuters es que acciones como esta, es decir, operaciones como la de JP Morgan, cuando resetea esas opciones, pues han provocado volatilidad en los mercados financieros. Sin ir más lejos, lo que ocurrió el 31 de marzo de este año. Entonces el S&P 500 cayó un 1,2%, nadie sabía por qué, pero muchos analistas estaban apuntando a un movimiento en el mercado de opciones. Hoy vuelven a resetear esas opciones de este fondo de JP Morgan, un fondo que tiene una posición que resetea hoy de 16.000 millones de dólares, mucho dinero, y se espera que esto provoque también mucha volatilidad en un mercado que ya está muy, muy volátil.